Vale. Bueno, por ahí orientando, ¿no es cierto?, la mirada de los servicios ecosistémicos en la bioconstrucción y de sus potenciales industrializaciones, lo invitamos a Guillermo Folguera por ahí para que nos ayude a evaluar en líneas generales una de las técnicas utilizadas en la construcción con tierra. ¿Cómo andas, Guille? ¿Qué hace, Gerard? ¿Todo bien? Todo bien, un gustazo acá que estés entre nosotros. Bueno, Un placer. actualmente por ahí podemos reconocer que hay un auge en la bioconstrucción, ¿no es cierto?, debido a las búsquedas de una sociedad que reconoce quizás sin llevar al consciente que el modelo industrial dependiente del petróleo y el cemento ya no resiste ningún fundamento del mercado. Por ahí, un mercado que para subsistir ha tomado no solo conceptos de base ambiental, sino que también incluso han tomado tecnologías que parecieran convertirse en el salvataje de este colapso ambiental. Algunas de esas tecnologías utilizadas en bioconstrucción son los paneles aislantes a base de fibra vegetal extrusada y una de las mayormente usadas son los residuos de trilla de gramíneas. Pero también por ahí es cierto que los factores que definen la sustentabilidad real, más allá de las ficciones del marketing, son la naturaleza del material, la escala, la locación de origen y los procesos de producción. Una de las materialidades que por ahí más podemos reconocer los bioconstructores en la fabricación de estos paneles son el trigo derivado de una agricultura, de una agroindustria transgénica. Por ahí en este sentido me gustaría preguntarte, Guille, por ahí qué impactos socioambientales podemos vislumbrar derivados de la utilización de estos residuos de la agroindustria transgénica desde los conceptos por ahí más del greenwashing, de la economía circular, orientados al mercado. Bien, primero, antes de ir a los efectos, por ahí detenerse un poquito en los fundamentos que tiene algunas de las cuestiones que planteaste. Primero tenemos efectivamente un sistema, un estado actual del capitalismo, del mercado, en gran medida impulsado por el mercado financiero, que está buscando expandirse, siempre busca expandirse, multiplicarse, y no solo en un sentido de intensificación, sino en un sentido de rubros enteros de mercados nuevos que se les abren, de escenarios sobre los locales lucrar, ¿no? El problema del carbono, por ejemplo, es un ejemplo elocuente. Se le abrió al mercado y encontraron ahí una beta para lucrar con el cambio climático. El segundo, que de alguna manera aparece fuertemente acá reproducido, es una separación comunidad-naturaleza, sociedad-naturaleza muy elocuente, que acá aparece, ¿no? Una naturaleza hecha para, a disposición ¿no? de las comunidades, y no de un vivir, sino una especie de medio para obtener otro fin. ¿Cuál es ese medio? Aumentar la productividad. O sea, el acento es una intensificación de la productividad, donde el tiempo aparece como un obstáculo a superar y el espacio lo mismo. Nunca son condiciones de posibilidad, sino que son escenarios, situaciones sobre los cuales minimizar su dificultad. Y lo último, antes de ir a los efectos, es básicamente se prioriza la cuestión económica a corto plazo. Eso también es interesante, digo, no solo aparece lo económico, sino es una cuestión económica a muy corto plazo. Voy a un ejemplo, digo, el río Paraná, la sequía del río Paraná, una sequía histórica de hace décadas. ¿Cuánta plata le hizo perder a Argentina? No aparece. El cáncer de pibes con leucemia. ¿Qué significan esos tratamientos sobre la salud de los pibes y pibas? En términos económicos, inclusive. Eso no aparece cuantificado. Entonces, lo que tenemos es un efecto muy a corto plazo sobre un determinado sector de la sociedad y una no consideración de los impactos
a mediano plazo y en el fondo es una transferencia fabulosa de recursos de un sector de la sociedad a otro. En el caso del trigo transgénico y de este tipo de proyectos, yo creo que aparecen 3, 4 efectos ambientales y socioambientales muy evidentes. Primero, un efecto químico. Tenemos todos estos proyectos se sostienen en un paradigma químico muy visible, de insumos, fertilizantes, agrotóxicos, etcétera, que sostienen la celeridad de los acontecimientos y este incremento de la productividad. Después, efectos en el consumo. Gran parte de estos proyectos se sostienen un consumo impresionante de recursos, de bienes comunes, de agua y de nutrientes. Después, un efecto muy marcado de expulsión de las comunidades en territorios, efectos muy marcados en términos sanitarios, y también yo agregaría una pérdida muy marcada de diversidad de la matriz productiva. Por ejemplo, quizás uno de los casos que yo más estudié es la pérdida de apicultores. En nuestros 15, 20 años últimos ha sido dramática. La Sociedad Argentina de Apicultores habla de cerca del 50% de las colmenas perdidas y de los apicultores perdidos, y a su vez un avance muy marcado en la deforestación, que en nuestro país, de manera más explícita o menos explícita, a través de incendios o de otras formas, ha avanzado muy marcado, y hoy tenemos Argentina en los últimos 15 a 20 años entre los 10 países del mundo que más deforestó, y al Chaco, por ejemplo, segunda región del mundo en términos porcentuales que más deforestó. Digo, esto es un esquema general de impacto socioambiental en donde el caso del trigo transgénico sería un ejemplo más de un esquema general de agronegocios que actúa de manera tentacular sobre todos estos campos, dimensiones. Ahora, Guille, vos sabés que, claro, todos estos impactos que estás enumerando, también me pongo a pensar que por ahí pueden llegar a estar ligados o vinculados a un proceso de cooptación de estas tecnologías ancestrales y ecológicas, ¿no? Que le sirve al mercado para reinventarse permanentemente, ¿no? Entonces me pregunto, para evitar estos procesos de cooptación, por ahí como para interpelar, ¿a qué procesos te parece que podríamos prestar atención para desarrollar una sustentabilidad más genuina y no aquella vinculada más al greenwashing? Claro, yo no me animo a dar nombres propios porque además me parece que cada lugar requiere sus propias coordenadas. Sí sospecho 3 o 4 cosas respecto a requisitos que tienen que tener. Por un lado, ampliar la temporalidad. Este tipo de proyectos no sostiene ya no en largo plazo, no sostiene más allá de 2 años. Sea el trigo transgénico, la mega factoría de cerdo, la mega minería, etcétera, son todos proyectos a muy corto plazo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que el efecto químico está llegando a un nivel de evidencialidad muy marcado, que claro, va a involucrar otro tipo de acción, ¿no? Todos y todas las que tenemos huerta de diferentes escalas sabemos que los químicos funcionan muy bien matando una determinada plaga rápidamente, ¿no? Lo que pasa después de eso, nadie se hace cargo, ¿no? Tirar un veneno, por ejemplo, a una huerta implica perder una diversidad de bichos recontra positivos, y también, de alguna manera, están presupuestos en algo muy común a todos estos modelos, que es la no existencia de prácticas preventivas. No existe la prevención como lógica. Va a haber que incidir sobre determinadas lógicas preventivas. Y el tercer eje, que yo creo que es clave, tiene que ver con la cuestión escalar, que acá hay más debates. Hay muchos sectores que consideran que se puede pensar en proyectos sustentables a gran escala. Yo tengo mis dudas que eso sea una opción, y creo que la escala tiene que ser uno de los ejes a discutir.
no solo por los efectos ambientales que dijimos, sino porque me parece que la escala en gran medida presupone un uso de los territorios como medios y no como fines. Ahora, también, Guille, vos trajiste el problema este de la escala. ¿Es solo un problema de escala o por ahí también te parece que podría estar más vinculado también a un modelo epistémico que las ciencias nos vienen trayendo y que también como comunidad decidimos adoptar porque creemos en esa hegemonía del academicismo, ¿no? Que indefectiblemente termina por monetizar la naturaleza. O son ambas cosas al mismo tiempo. Bueno, ya lo planteaste como que es un problema de escala, pero me parece, ¿crees que también la cuestión epistémica, construida desde esa hegemonía de las ciencias, tiene su gran responsabilidad? Creo que es clave la cuestión epistémica. Acá, por eso también fui como cuidadoso en no dar nombres propios, porque me parece que cada lugar requiere, ¿no?, su propia caja de herramientas, su propia lógica, su propia estrategia. Pues creo que la cuestión epistémica es fundamental. Junto con estos otros criterios, donde efectivamente la escalar es una, hay cuestiones epistémicas fundamentales. Una de las que a mí más me ha últimamente obsesionado, o alguna de las que más me ha obsesionado en términos epistémicos, una tiene que ver con los mecanismos de simplificación. Hay mecanismos excesivos de simplificación y reducción de este arsenal, que claro, tira y prioriza estas cuestiones productivistas y mercantiles que hablábamos antes, pero cuando nos ponemos a trabajar y a vincular con la naturaleza, involucra un montón de aristas complejizantes que tienen que plantearse. Y después, me parece que lo epistémico involucra una arista muy, muy interesante, que es, nosotros en general abordamos estrategias monistas, ¿no?, de un conocimiento que se profundiza y se lleva a cabo. ¿Qué significa abordar escenarios pluralistas? ¿Qué significa abordar no solo muchas ciencias naturales a la vez, sino ciencias naturales y humanidades, o inclusive conocimiento científico y no científico? No tenemos tantas herramientas en esos campos, no nos han enseñado a abordar en ese sentido, no enseñamos en ese sentido. Así que yo creo que ahí también tenemos un enorme desafío, y donde lo epistémico es una herramienta clave, y reitero, un epistémico no solo dirigido a la multiplicidad de saberes, sino a rever presupuestos como este que hablamos de la temporalidad o el espacio, que son muy profundos y que nos va a obligar a generar un montón de procesos de invención con otro tipo de prioridades. Bueno, muchas gracias, Guille, y estamos abiertos a las preguntas para que quienes quieran hacerlas podamos ahora, a partir de ahora, iniciar un debate. Gracias, Guille. Dale. Un abrazo, Gera. Muchas gracias.